hablando y siguiendo centrados en la región, ¿de cuántos populismos hablamos en América Latina, doctor López Almejo? Y el presidente López Obrador encabeza un gobierno de izquierda y populista que podría ser pues punta de lanza en esta región, porque hay quienes dicen que es eso, que es un populismo de izquierda lo que se está viviendo aquí en nuestro país. ¿Cómo calificarlo en el concierto de todos los demás gobiernos de los que ya estamos hablando, doctor? Pues mira, qué interesante todas las reflexiones que realizas, Carlos, porque primero habría que empezar por qué es el populismo. Ujú. Y a mí me gusta mucho ir a los pensadores clásicos porque nos permite entender el origen de los conceptos, o por lo menos el origen contemporáneo, y hasta dónde, evaluar hasta dónde son conceptos descontextualizados y que se utilizan políticamente para descalificar la gestión de gobiernos que no se cuadran a la ortodoxia neoliberal que hace que el Estado, lejos de cumplir su razón de ser, que es el interés público, la cosa pública, sirva a intereses privados y a partir de toda la nomenclatura en su conjunto de leyes, normas, mecanismos, procedimientos al servicio de la cosa pública, pues termina por legitimar el interés privado por encima de lo público, pero esa no es la razón de ser del Estado. Hablar de populismo, decía la Clau, es hablar de aquellos gobiernos con discursos grandilocuentes, con discursos rimbombantes que forjan una ideología a partir de lo que le gusta al pueblo. Populus, populismo, popularidad. Entonces, aquel que busca la aceptación del populus, del pueblo, dice cosas que le gustan al pueblo, aunque esas cosas sean irrealizables. Y esto lo vemos en la izquierda, en el centro, en la derecha, en la ultraizquierda, en la ultraderecha, es decir, en los diferentes segmentos ideológicos que participan en la política, porque todos comparten una supuesta visión de las cosas, de cómo mejorar la calidad de vida del pueblo al que supuestamente intentan servir. Sin embargo, lo que vemos es que cuando se habla de populismo, únicamente se utiliza en la prensa dominante, en la prensa escrita, en los medios de comunicación en general, que populismo es todo lo que huela a izquierda, cuando en realidad es un concepto muy sacado de contexto, porque decimos, si todo aquel gobierno que tiene discursos grandilocuentes, que le gustan al pueblo y al final de cuentas no es capaz de materializar y aterrizar ni siquiera la mitad de lo que dice o de lo que promete, ese sería un populista, no importa si es izquierda o derecha. Si observas en los mismos países que me mencionas, casi todos por ahora tienen gobiernos de izquierda de los últimos 2 o 3 años para acá. Sin embargo, ¿qué decir de Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, que ha podido hacer muy poco de lo que prometió en campaña? El mismo Donald Trump, que era pues de derecha, hizo también muy poco de lo que prometió en campaña. Y sin embargo, pareciera que los modelos que se utilizan como casos paradigmáticos para hacer referencia al populismo serían aquellos gobiernos que centran sus políticas públicas en la sociedad. Mira, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, populista porque dice que primero los pobres, entonces contrastemos el discurso con el impacto que tuvo en las políticas, con sus políticas públicas en los pobres, las despensas, los apoyos a madres solteras, a adultos mayores, que no solamente son decretos, sino que ya quedaron por ley con reforma constitucional amparada, que va a ser difícil que la echen para atrás, que lo reviertan. El tema, por ejemplo, relacionado con Sembrando Vida, con los jóvenes construyendo futuro. Es decir, hay una correspondencia entre el discurso y lo que podemos ver, por lo menos en el cambio de paradigma, en el engranaje normativo. Y desde ese punto de vista, me parece más populista un personaje como Jair Bolsonaro o un personaje incluso como Donald Trump, incluso el mismo Joe Biden. Mira, Joe Biden me hablaba de que es súper progresista, que era súper pro migración, porque el Partido Demócrata se asume en Estados Unidos como el partido de los migrantes, el partido de out of many one, ¿no? A pesar de muchos, somos una nación. Y sin embargo, está aprobado, medidito, que los demócratas son los deportadores en jefe en Estados Unidos y prometen siempre que quieren elegirse, prometen grandes reformas migratorias y después, ni siquiera siendo mayoría
en el Senado y en el Congreso de los Estados Unidos tienen la fuerza suficiente para realizar de verdad una reforma migratoria. Entonces, el discurso grandilocuente es la promesa de la reforma migratoria, el discurso grandilocuente es el no deportar a más personas, el darle dignidad a los migrantes detenidos en centros de atención para migrantes, pero a la hora de la verdad, en los hechos, vemos todo lo contrario. Eso sería, por ejemplo, un discurso populista, ese sería un presidente populista, y sin embargo, en los cánones, ni siquiera de la academia, que se jacta de ser la más seria posible, vemos que a un personaje como Biden o como Emmanuel Macron, que está adelgazando el Estado francés y que tiene en vilo a muchísimos sectores de la sociedad en Francia, porque si algo se le debe reconocer a Francia históricamente, es que tener un Estado benefactor fuerte, pues ahora lo está desmantelando Macron, pero jamás vemos en los cánones de la academia que a Macron o a Biden se les visualice como populistas. Populista López Obrador, populista Lula da Silva, populista Castillo de Perú. Pero esto porque vemos que se descontextualiza el concepto y se utiliza como una herramienta de golpeteo político para quienes intentan hacer cosas diferentes, querido Carlos. Interesante, doctor Jesús López Almejo, porque pareciera entonces que estamos hablando de una narrativa que se construye única y exclusivamente para afectar con el asunto de la palabra populista a ciertos gobiernos que no se ciñen, por decirlo de alguna manera, pues a las directrices del dinero a nivel global. ¿Es eso, doctor? En pocas palabras, quienes todavía detentan esos poderes pues tratan incluso de imponer esas narrativas. Mira, yo tengo dos ejemplos muy concretos para decirte que sí a lo que me acabas de comentar. Por ejemplo, en la pandemia, eh, los grandes círculos de derecha y también hablando en términos económicos, quienes impulsan, digamos, políticas neoliberales, tenían el ABC para acabar con la pandemia en México en 8 semanas, decían. Y muchos de ellos ya habían sido secretarios de salud o ministros de salud. Y decían, bueno, tenemos aquí el manual para acabar con la pandemia en 8 semanas, ni siquiera era con humildad, en 2 años, en 7 años, y explicar las medidas concretitas. Ellos hablaban de reprimir al pueblo, de un montón de medidas coercitivas que tenía que hacer el gobierno mexicano para erradicar la pandemia en 8 semanas. Por ejemplo, eso sería medidas populistas de estos ex secretarios de salud de gobiernos anteriores, vaya, que son opositores ahora, de decir, en 8 semanas, aquí está nuestro manual mágico para terminar con la pandemia. Bueno, vimos que, por ejemplo, en los países europeos, en donde se aplicaron esas medidas ortodoxas de cómo lidiar con una pandemia, cerrando fronteras, multando a la gente que no respetaba el confinamiento, incluso golpeando físicamente a las personas que no portaban mascarilla, negándoles el acceso a ciertos lugares, pues vimos Bélgica, fue un país que fue muy ortodoxo con estas medidas, y fue de los más afectados económicamente, con una inflación casi cercana al 9%, y además también con un nivel de contagios tremendo. La República Checa, que al principio se le aplaudía que esas medidas coercitivas se llevaran a cabo, bueno, terminó siendo los más afectados. Y el Reino Unido, mira, al final hasta el mismo Boris Johnson, que por cierto ya renunció y que también lo podríamos encuadrar en la lista de gobiernos populistas que mucho prometieron y poco terminaron haciendo, prácticamente no sirvió de mucho. Entonces, la ortodoxia, por un lado, cuando se convierte en ideología sin impactos concretos en la vida cotidiana, es un caso concreto de populismo. Y en el caso, por ejemplo, de la crisis de los hidrocarburos derivada, y bueno, incluso un poco antes, pero ahora se ha agudizado más con el tema de Rusia y Ucrania y las sanciones que le han resultado contraproducentes a Estados Unidos y a sus mismos aliados en Europa. Si nosotros revisamos una lista de los países que peor han manejado la inflación, a pesar de que tienen, digamos, una ortodoxia muy concreta de cómo manejar la economía desde el Estado, pues los vemos hasta en 2 dígitos inflacionarios, ¿no? El mismo Alemania en un 10%, España arriba del 10%, vemos los italianos también con un 11% de inflación, de Estonia, Letonia, Lituania, mejor ni hablamos, están rebasando el 20% de inflación, incluso Finlandia, que siempre pensamos en Finlandia y pensamos en el modelo perfecto como sistema político centrado en la sociedad, tiene un 8% de inflación y muchos dirán, bueno, es que son países altamente dependientes de los hidrocarburos de Rusia.
La pregunta sería, entonces, ¿por qué se pelean con Rusia? Y segundo lugar, en México, los mismos que aplaudían los modelos políticos de Finlandia, de Francia, de Italia, de España, etcétera, etcétera, decían que era mejor que México, que es una potencia mundial de commodities, mejor las mandara al extranjero, que en el extranjero les agregaran el valor agregado por la competitividad, decían ellos, aunque eso nos implicara sacrificar a nosotros soberanía energética. Y ahora que vemos con esta crisis cómo Rusia con una mano en la cintura amenaza con quitarles, con cerrarle la llave al gas, al petróleo, al carbón, a los fertilizantes, a los granos de trigo, dices, oye, ¿en qué momento perdieron la perspectiva de lo importante? No solamente ser autosuficiente, sino por lo menos, dejándose de esta ortodoxia neoliberal, garantizar al Estado que puede producir su propio país, su propia nación, un mínimo aceptable para que en caso de crisis, pues vayas por esa producción nacional que te permita resistir la crisis. Lo que vemos en Europa es que estos modelos neoliberales aplicados a rajatabla terminan no solamente por no tener soberanía estos países, sino además por ser completamente dependientes del exterior. Y ahora que el exterior les dice, si me siguen amenazando, si me siguen amedrentando, si siguen apoyando a mi rival, les voy a cerrar la llave y el invierno está llegando, ¿no? Entonces, ahí, querido Carlos, es parte de lo que hablamos de cosas que está haciendo, por ejemplo, el gobierno mexicano bien, que ni en los medios de comunicación, ni en la academia mexicana, pública o privada, y tampoco, digamos, con los ojos externos de quienes tanto han laureado los modelos ortodoxos que han demostrado tanto en la crisis de la pandemia como en la crisis de la guerra de Rusia y Ucrania, que han fracasado y que mal que bien, pues México se mantiene con políticas aceptables que pues ahí va caminando, ¿no? Gracias, doctor.